a todos los presentes por acompañarnos y a los que estén en el foro virtual, que estoy segura que también lo seguirán con muchísimo interés, nuestros colegas, redes de trabajo, personal especializado y público interesado. Este ciclo responde a distintos intereses e inquietudes desde la divulgación de la colección del museo y desde un cambio, como ya les he ido introduciendo en las anteriores ediciones, un cambio vinculado a todo el contenido expositivo del Museo Sefardí, que realmente, por supuesto, hay que destacar su potencial desde el punto de vista de las nuevas lecturas arqueológicas, antropológicas y de miradas museográficas que se pueden aportar, pero no es solo el potencial que tiene en sí el museo como su singularidad como centro museístico nacional dedicado a la memoria, a la conservación, a la custodia del patrimonio hispano-judío y sefardí, que es evidente. Esa proyección internacional hace que el Museo Sefardí esté en foros presente como el próximo que tendrá lugar en París, en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, con el siguiente Congreso Nacional de la Confederación de Museos Judíos Europeos, donde vamos a participar como ponentes, además, vinculando una ponencia clave o lectura del Museo Sefardí en Europa sobre la programación cultural y las estrategias de difusión cultural. La investigación, y esta tarde es un buen ejemplo de ello, es una estrategia de difusión cultural, de acercamiento a la accesibilidad de las colecciones, a su conocimiento, a la divulgación del contenido que alberga las salas del museo. Y es de lo que vamos a poder tratar hoy aquí. Siempre hago una bienvenida. Quiero dar las gracias especialmente al nuevo general director del Museo del Ejército, querido Francisco, que nos acompaña esta tarde, y por supuesto a Alex, a Arturo y a Javier, que vendrá en breve, al director de la Escuela de Traductores, a Ignacio, y a nuestra sede, colaboradora principal y sede mano a mano en lo institucional, que nos acompaña, vecinos y que nos ayuda al desarrollo de este ciclo, que es la Real Fundación de Toledo. Por supuesto a la Asociación de Amigos del Museo, que también hace presente este ciclo y posible. Por tanto, además del agradecimiento a público voluntario, público del museo, público que nos acompaña esta tarde, también debo destacar, como decía al principio, que la sesión dedicada a la arqueología y al patrimonio material tiene muchísimos mensajes científicos que tratar y muchísimas oportunidades en el desarrollo futuro también de los proyectos de investigación del museo, que seguro pronto podríamos hacer realidad. En este caso, en este momento, en este año 2025, el proyecto de museografía ve la luz, la nueva actualización museográfica, la nueva exposición permanente recoge por primera vez, y debo agradecer el encomiable apoyo de Arturo en esta tarea y del Museo de Santa Cruz, gracias a convenios de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con este museo de la ciudad de Toledo, el Museo Provincial, hacemos realidad un convenio de renovación en la colección y por primera vez, de forma inédita, piezas de las últimas excavaciones efectuadas en la Judería de Toledo, en Caños de Oro, que dirigió Arturo y que nos la va a contar, pues están por primera vez, como decía, expuestas en nuestras salas. Y es un gran honor contar con los pocos vestigios materiales, porque son escasos en lo que es contexto arqueológico, contar con ellos en nuestra exposición permanente, si cabe, con más singularidad y con más valor, ¿no? La escasez, en este caso, es un sinónimo de relevancia en cuanto a la interpretación, a la identificación y a la lectura arqueológica que conlleva el patrimonio hispano-judío y sefardí. Hablar de patrimonio hispano-judío y sefardí es abarcar cronológicamente un marco excesivamente amplio. Arrancamos en la tardoantigüedad y por eso voy a pasar, ya sin más dilación, a presentar por orden al primer ponente de la tarde, al doctor Alexander Barmaguen, compañero del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en la actualidad y doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis sobre el caso de Elche con la musivaria de Elche es especialmente interesante y está recogido en nuestras salas. El principal campo de especialización del doctor Barmaguen es el estudio arqueológico del judaísmo en el Mediterráneo occidental, en nuestro país, centrándose en los periodos tardoantiguo, medieval de la península ibérica. Desde el campo arqueológico, desde su investigación, el doctor Alexander Barmaguen aplica un enfoque interdisciplinar del mundo de la antigüedad tardía, identificando los hallazgos materiales del mundo judío dentro de estas interpretaciones en la iconografía, en el simbolismo, en la epigrafía y el contexto histórico necesario, previo y preludio a lo que supone el mundo sefardí posterior. También ha trabajado arqueología de la minoría, que es un campo pues
todavía inédito y con mucho potencial en la investigación, con una metodología meramente arqueológica, con una arqueología de campo, pero que también aplica valores esenciales en cualquier museo en la actualidad y en cualquier proyecto, que es la arqueología de los derechos humanos y la arqueología de la diversidad y de las minorías culturales que conforman nuestro patrimonio nacional, como puede ser el caso del patrimonio hispano-judío y sefardí. Los estudios de posgrado y doctorado que ha desarrollado el doctor Varmhagen pues le han llevado a distintas estancias internacionales que enriquecen aún más, si cabe, su currículum. En el caso del Instituto Paideia, el Instituto Europeo de Estudios Judíos Paideia, entre el 2012 y 2013, la beca Rothschild, nada menos, de una beca que concede la Fundación Rothschild de Estudios Judíos Europeos entre los años, 3 años, entre 2014 y 2017. Como digo, desde hace ya no tan poco, desde hace ya 2 años, es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, museo desde luego hermano por muchos motivos, y en sinergia también trabajamos aspectos vinculados a la colección. De hecho, de Mérida proceden parte de nuestros depósitos y de nuestra colección, y sería un lujo si el museo recoge el guante, y el testigo que espero que sí, que alguna pieza que tienen en parte de su colección permanente, como la lápida, nuestra querida, bueno, una de las lápidas que queremos exponer aquí, pudiera estar pronto en Toledo, aunque fuera en un depósito temporal. Confío en ti, Alex, para esa tarea. Y bueno, sin más, vamos a proceder a su ponencia. Les he pedido a los ponentes que se ciñan en tiempos para que sea un proyecto dinámico de conocimiento de cada parte de los ejes temáticos de la conferencia. Posteriormente tendrá lugar la intervención y presentación del doctor Arturo Ruiz Taboada y finalmente la ponencia del doctor Javier Castaño, que también nos acompaña esta fantástica tarde. Muchísimas gracias. Te dejo, Alex. ¿Me oyen? Vale. Perdona. Muchas gracias, Carmen, por esta extensa presentación. Y agradezco ciertamente al equipo del Museo Sefardí por la invitación de poder dar esta charla, que intentaré ceñirme a lo que es realmente el motivo de esta conferencia, que es la renovación y la presentación de una nueva exposición permanente, que siempre es un motivo de celebración, porque no es precisamente lo que se renueva habitualmente. Pues con eso en mente, voy a intentar ir lo más rápido posible, como indicó Carmen, sobre el tiempo limitado. Y me voy a centrarme, como ya se ha dicho, en cómo abordó el museo y los museos en realidad de titularidad estatal, pero sobre todo el Museo Sefardí, el tema de la antigüedad hispano-judía. Es un tema que tiene una gran extensión de tiempo, mayor incluso de lo que se asocia generalmente a la cultura sefaradí convencional, que es la Baja Edad Media, pero que es también muy importante para entender lo que nosotros vemos habitualmente en el mundo sefaradí, el mundo de la cultura judía en la península ibérica y en las Islas Baleares. Pues, para empezar, realmente ese mundo, esos 1000 años de historia, desde el siglo I hasta más o menos el siglo XI, se cubre en una sala, que es el espacio limitado. Y no es algo de crítica, sino simplemente la realidad del espacio disponible para los técnicos de museos, y eso no es único en el Museo Sefardí, como bien sabe Carmen, y bien sé yo en nuestros museos. Entonces es una limitación de espacio, pero ese desafío también conlleva oportunidades que se han cubierto. Entonces, se entiende que, aunque se cubre en una sala extensa, hay que decir, realmente forma parte de la introducción de lo que sería, digamos, la pieza central del museo, que es el propio museo, que es la sinagoga del tránsito que alberga las piezas. Un poco sobre la cronología. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Pues generalmente cuando se trata de la historia judía hasta el siglo XV, hasta la expulsión de los judíos de España y Portugal, son 1500 años de historia, y hay 2 formas de abordarla. La cronología convencional de la historiografía convencional del mundo judío es la de la literatura judía, generalmente literatura religiosa, jurídica,
Vemos aquí los Tanaim, los que hicieron el compendio de la Mishnah. Luego viene el Talmud, que comenta la Mishnah con los Amoraim. Luego los Geonim, los genios, se puede decir, los grandes, de la alta a la media, en Bagdad. Y finalmente los Rishonim, generalmente ya en el mundo del Sefarad y Ashkenaz, o sea, Europa, también en Yemen, en Bagdad, o sea, son ya capas de comentaristas que han ido acumulando. Pero en Hispania casi todas esas fuentes no existen. Entonces realmente tenemos que ceñirnos a lo que tenemos de las fuentes arqueológicas. En esos 1000 años que cubren estos 3 periodos, vemos la antigüedad clásica, la llegada de los judíos en la época del Segundo Templo de Jerusalén, y luego la destrucción del templo, el exilio durante las rebeliones judías contra Roma. Luego la antigüedad tardía, que es extensa, estamos hablando de 500 años de historia, ¿sí? Que tiene muy pocas fuentes, pero que sin embargo es importante. Y finalmente lo que se puede decir el periodo justo pre-sefaradí clásico, que sería el mundo alto medieval, emiral, califal, ya hasta el siglo XI, cuando aparecen una cantidad grande de autores, de poetas, de fuentes de lo que conocemos el mundo sefaradí bajo medieval. También hay que decir que geográficamente las fuentes arqueológicas, los patrimonios asociados al mundo judío de esta época está muy dispersa. Dispersa de una forma especial, porque de momento no se halló absolutamente nada al norte de la Sierra de Gredos. Entonces, lo que se expone en el Museo Sefaradí, lo que te tiene en el Museo Sefaradí, en distintas instituciones, es lo que se encontró en ese arco, digamos, lusitano, mediterráneo y balear. Hay que siempre recordarse de Baleares. Esos 1000 años. En azul están los que se encontró generalmente en Córdoba, Calatayud, de la época alto medieval, y luego en verde es lo que sería lo tardo antiguo, lo anterior a la conquista árabe. Entonces, con esas cuestiones, ¿cómo lo abordaron? Voy a ir un poco rápido sobre qué es lo que se expone el contenido, ¿no? Perdón. Una cosa importante, creo que se ve en la exposición permanente renovada, es la insistencia fundamental de contextualizar los objetos expuestos del mundo judío. Eso es algo novedoso, porque anteriormente se asumía que los judíos siempre vivían en su mundo aislado, apartado del resto de la historia peninsular. Pero realmente sabemos, especialmente gracias a la investigación de los últimos 30 años, que ciertamente los judíos no vivían aislados, eran parte íntegra del panorama cultural antiguo y medieval, y ciertamente se influyen por el mundo romano que les tocó vivir, romano y postromano que les tocó vivir, pero también influyeron, y eso se ve más en la antigüedad tardía. Estos son elementos que acompañan el objeto judío fundamental que se expone en la vitrina de la antigüedad clásica, y vemos aquí una cuenco de terra sigillata, esos cuencos de producción en masa que tendría el mundo romano alto imperial muy típicos, una moneda con que traerían, bueno, realmente esta moneda es de origen directamente de Israel, de un depósito del Estado de Israel, junto con esta teja, que representarían quizá, de cierta manera, el origen del pueblo judío, que es de esa tierra, del levante oriental del Mediterráneo. Creo que es una moneda de un procurador de época de Tiberio, y esto es una teja con la estampa de la legión Décima Fretensis, que era la legión que destruyó el templo de Jerusalén. Entonces vienen con ese bagaje cultural y llegan a la península ibérica en torno al cambio de era. Y con eso, la pieza quizá más representativa es este osario, o más bien un sarcófago de enterramiento secundario, que recoge los restos de las prácticas funerarias en la Judea del Segundo Templo.
creo, si no me equivoco, viene de Jerusalén, esta pieza, y como vemos, existe una ausencia total de cualquier iconografía, lo único que aparece es estas rosetas, existe una auténtica fobia a la iconografía en el mundo del Segundo Templo, es una sociedad, quizá un tono artístico más estricto, quizá en contra o enfrentado con la realidad helenística romana del siglo I, y que también representa una práctica que era muy común en ese mundo, que es el enterramiento secundario. Se sabe, como se vislumbra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios se habla de que se entierra a Jesús, en este caso, en una cueva, en un lugar donde se descompondría y luego se colocaría en este tipo de cajas luego para su descanso permanente. Entonces eso sería más reducido, pero es para un cuerpo adulto. Como sabemos, la diáspora se aumenta, ¿no?, en números después de las rebeliones judías, la destrucción del templo. Aquí vemos el relieve del arco de Tito, con los objetos del templo de Jerusalén, con que realmente financiaron una enorme cantidad de obras públicas por todo el imperio. Y luego la rebelión de Bar Kokhba, que es quizá más importante en el número. Estamos hablando del año 132, 135, y ciertamente, aunque los fuentes lo exageran, la guerra Adriano ha sido muy severo en su represión y han sido números bastante importantes que aumentaron la diáspora todavía más. Y con esto, este quiebre en la arqueología del mundo judío en la península y ciertamente incluso en la propia Palestina, la realidad es que existe una especie de quiebre hacia el final del siglo II y inicio del siglo III. Y ahí empieza la época tardoantigua, que es una época con unas expresiones culturales un poco distintas, aunque mantienen muchas prácticas de la época del Segundo Templo. En este caso, aunque es una época más extensa, se intentó dar también el protagonismo al entorno cultural que define la antigüedad tardía. Y lo más llamativo de eso es, digamos, no solo el mundo político y general, como vemos aquí un jarro, esta vez no es una sigilata, sino simplemente un jarro de cerámica común, este capitel que mantiene lo clásico, el capitel corintio, pero ya es más esquematizado con estas volutas bajo relieve, y por supuesto, como estamos en Toledo, la moneda del reino visigodo de Toledo, de época católica. Pero también lo que define esta época es la cristianización, y esa cristianización que tiene un impacto inexorable al mundo judío y viceversa. El mundo cristiano tendría esa tensión por ser influido por las comunidades judías que vivían ya varios siglos en la Hispania romana. Y algo representativo de eso, y que me gustó mucho que se exponga, porque no es una pieza directamente con mucha simbología judía, pero es una pieza importante, en parte porque me gusta porque viene del Museo Nacional de Arte Romano, es un depósito, y está valorizado aquí en el Museo Sefardí, pero también está el hecho que esta pieza realmente no tiene nada que distingue su carácter judío de un carácter potencial cristiano. Todas las fórmulas que vemos aquí, Famulus Dei, Yesit, Vixit, bueno, los años de que vivió, 21 años, todo esto forma parte de los formularios de las lápidas cristianas. Pero en este caso se asumió, se asumió que esto es una inscripción judía, porque el nombre que vendría al inicio de la inscripción, que no hay mucho más espacio, tendría una terminación en IA, donde eso no es muy habitual, según escribió Cantea Burgos, en la onomástica latina. Aún así, cabe señalar que esta inscripción, que es del siglo VI, realmente refleja la adopción de una forma de expresión
propio de lo que el autor Strunza llamó el mundo abrahámico. Realmente no había una distinción clara en lo que se refiere a las prácticas epigráficas, salvo que tuviera una simbología explícita. Y de hecho, en muchos casos, la simbología explícita aparece, como veremos más adelante, precisamente por la mezcla en las zonas funerarias. Claro que voy a mencionar la lápida de Anianus Regrinus, que es una pieza que está en el Museo Nacional de Arte Romano, expuesta ya en la colección permanente. Si no me equivoco, estará pendiente de una copia realizada para traerlo al Museo Sefardí. Yo quería mencionarlo rápido porque no está ahora mismo en la exposición, pero forma parte de esa red de museos de titularidad estatal que está cada vez más valorizando el mundo judío tardoantiguo. Y en este caso es una pieza espectacular, porque no solo aparece una prosa plenamente latina, estamos hablando de poblaciones que viven aquí 200, 300, 400, 500 años y hablan latín perfectamente. Latinizan términos como sinagogue, incluso con esta Y mantenida, que es una variación de lo habitual, pero por supuesto está la simbología judía al fondo, con 2 candelabros de 7 brazos, un lular. Ya vamos a ver más lo que es la simbología en la pieza que creo yo más interesante en ese sentido. Entonces vemos aquí la adopción de fórmulas habituales en el mundo tardorromano, fórmulas cívicas, fórmulas sociales, para expresar un enterramiento y digamos, las virtudes de la persona difunta, que en este caso era una persona de importancia para 2 sinagogas mencionadas. Pero, volviendo al Museo Sefaradí, estamos también, por obligación, tenemos que hablar de las piezas más espectaculares e importantes, que es también símbolo del propio museo, que es la pileta trilingüe de Tarragona. Esto es muy representativo, no solo en cuanto a la simbología y al arte, sino también a cómo se ha gestionado la arqueología del mundo judío tardoantiguo. La pileta, hallada en 1957 en el entorno de lo que se interpretó como el pulvinar del circo romano plasmado en el urbanismo de Tarragona, que es una ciudad tardoantigua enormemente importante, ciertamente se halló sin contexto y se entregó al Museo Sefardí. Pues la simbología que aparece aquí, primero vamos a hablar un poco que se interpretó inicialmente como un sarcófago, pero el problema fue que, al menos desde un punto de vista del tamaño del propio sarcófago, especialmente la profundidad interior, que son algo casi 10 centímetros, el tamaño no permite asumir que se trataría de un enterramiento primario. Podría ser un osario, como el caso del sarcófago de Judea que vimos anteriormente, pero o a lo mejor tendría una tapa a 2 aguas que permitiría más espacio, pero no parece ser el caso. Entonces, al menos desde mi opinión, lo interpreté más como una pileta que se asociaría a instalaciones de agua de alguna estructura sinagogal hoy día perdida. Pero sea como sea, lo interesante es la cara frontal que tiene la decoración y las inscripciones. Tiene 3 lenguas. El mundo mediterráneo era más diverso en el lenguaje epigráfico adoptado, y la más larga sería esta plegaria en hebreo diciendo Shalom al Israel, ve aleinu, ve al baneinu, amén. Paz sobre Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, como un conjunto. Y luego dice, sobre nosotros y sobre nuestros hijos, amén. O sea, hace un llamamiento a que se mantenga la paz, la bendición a todo el pueblo de Israel sobre la comunidad que hace esta pileta, o sea, probablemente la comunidad de Tarragona, y a sus hijos, a su descendencia, como una línea, una cadena de generaciones que se mantiene a lo largo del tiempo. En latín ponen pax fides, ya no es una plegaria, simplemente una exhortación, paz y fe.
Y luego el griego no se sabe exactamente qué dice, pero lo interpreté como el nombre Paesios, un nombre egipcio oriental, probablemente de un judío que adoptó ese nombre. Lo cierto es que esto se tiene que leer en conjunto con la iconografía. Entonces vemos aquí en el centro, o más bien en toda la cara, una escena heráldica prácticamente. Dos pavos reales representando el paraíso, la salvación, flanqueando lo que es lo más representativo del pueblo judío. Una menorá, un candelabro de 7 brazos, flanqueado por un shofar, esa L, no sé si... pensé que estaría apuntando. Bueno, una L a la izquierda y un lulav a la derecha, eso que parece un árbol, es realmente una hoja de palma, que representarían las festividades, días conmemorativos del mes de Tishrei, el primer mes del calendario judío, y a la vez el mes donde hay 3 fiestas fundamentales: el Año Nuevo, Rosh Hashanah, donde se toca el shofar; Yom Kippur, el día del perdón, que es el día de la expiación de todos los pecados durante el año; y sobre todo Sukkot o Cabañuelas, que es la fiesta conmemorativa de la travesía en el desierto en la Biblia, pero que tiene una relación con la menorá y que se asocia a la producción del Mishkan, o sea, el lugar donde, digamos, el templo temporal que se trasladaba con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué es importante y por qué se asocia a este texto? Porque se vincula a la esperanza salvífica de la llegada del Mesías y la eventual reconstrucción del templo. Se acabaría la diáspora, la travesía en el desierto, en la diáspora, y volvería el fin de los tiempos y la paz sobre Israel, como aparece aquí, paz sobre Israel. Entonces, eso es la esperanza que se mantiene a lo largo de los siglos, y eso se mantiene generación tras generación. De ahí se menciona, y sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Esto es una lectura holística, que hay que entenderlo así. Y estas inscripciones, estos elementos, se harían para que las poblaciones judías, o a lo mejor no judías, pudieran entenderlo. La simbología es todavía más llamativa en esta pieza, una copia del ladrillo de Aquinipo, de Ronda en Málaga, del siglo VI, que tiene, ya es una simbología más exagerada, tiene la menorá de 7 brazos, esta vez con unas, lo que parecen manos, pero realmente son representaciones de lucernas que estarían encima. Probablemente es una escena de una menorá tridimensional que existía. Esto es un nicho, un altar, lo que se llamaría el nicho altar, donde se colocarían los rollos de la Torá, representado por estas líneas horizontales debajo de la menorá a la derecha, y que presenta a la vez una serie de elementos. Este arco triunfal con la venera es una representación bidimensional de un nicho típico en la antigüedad tardía, y con elementos de la festividad de Sukkot otra vez en esta representación. Aquí vemos el lulav arriba, el lulav, la palma, al otro lado, es que no aparece la... sí, al otro lado aparece una especie de bola que sería el etrog, el cítrico, y luego 2 elementos fitomorfos más, el hadas y el arabá. O sea, son 4 especias que se usan en la festividad de Cabañuelas de Sukkot. Es importante señalar, y eso ahora me acuerdo, que Sukkot es la única fiesta que los cristianos no adoptan a su culto. De hecho, en época visigoda es la festividad, digamos, más, entre comillas, prohibida. Porque claro, si uno festeja eso, conmemora eso, entonces se judaiza. Entonces, realmente eso es una fiesta muy representativa, muy simbólica para el mundo judío. Luego aparece un texto que dice Mijal, en griego. Se asumió que podría ser el nombre de una persona, pero realmente plasma
las prácticas fonéticas de la antigüedad tardía. Los judíos hablaban el griego igual que hablaban los demás, y los diptongos se reducían a una fonética de una vocal. Entonces, no sería Mijal, sería Mijael, el ángel Miguel, el ángel de Mijael, que sería parte de la invocación a los ángeles protectores que se ve en las prácticas mágicas en el Oriente en la antigüedad tardía. Cabe señalar que esto se ve en paralelos claramente en el mundo tardoantiguo del mundo cristiano. Aquí vemos el ladrillo de Bracari del siglo VI, con el mismo modelo idéntico, solo que esta vez encargado por un obispo. Entonces vemos aquí el arco triunfal, pero en vez de toda la simbología judía, la salvación, la esperanza mesiánica se da con el crismón, que es la palabra de Cristo, ¿no? Entonces, el cristianismo y el judaísmo usan el mismo lenguaje. Voy rápido porque estoy casi llegando al tiempo. Bueno, solo para mostrar un poco que esta simbología aparece ya en Oriente, en los mosaicos de las sinagogas, por todos lados. La plasmación del nicho como representación del lugar donde están los elementos más sagrados y representativos del judaísmo y, cabe decir, del samaritanismo, que se olvida mucha gente que está el pueblo samaritano también en lo que sería hoy día Samaria, ¿no? Luego están los objetos más, digamos, comunes. Aquí esto es una pieza del siglo IV encontrado en el territorio de Toledo. Y es importante porque nos representa la llegada de los elementos de la decoración judía a entornos más rurales o más, digamos, secundarios. Toledo en el siglo IV tenía su entidad, pero no llegó a ser hasta la capitalidad del reino visigodo, no era la ciudad más importante del mundo romano. Entonces vemos aquí un candelabro que presenta sus paralelos, importado, ojo, del norte de África, donde se producían estas lucernas, y con paralelos claramente en otros sitios por todo el Mediterráneo, por toda la península ibérica. Vemos aquí la lucerna con menorá de Cástulo, ya publicado por Ciprián del Castillo, Simantos y Mangas. Luego abajo está también otra pieza del Museo Nacional de Arte Romano. Entonces vemos que es muy habitual encontrar lucernas que serían probablemente muy habituales para la iluminación de espacios congregacionales, o sea, iglesias en el caso del cristianismo y sinagogas en el caso del judaísmo, religiones congregacionales diferenciadas de las religiones anteriores que eran básicamente templos donde estaba la casa de la divinidad y donde el culto se hacía en el exterior. Antes de acabar, vamos a la Alta Edad Media. Algo que me gustó de la Alta Edad Media es que, aunque me imagino que hay poco de la época, se hace énfasis en el cambio cultural que está ocurriendo a partir de la conquista árabe del siglo VIII. La arabización progresiva que también impacta en el mundo judío. Aún así, hay que decir que el candil que vemos aquí es de época alto medieval y por tanto existe ese énfasis, pero lo más llamativo claramente son las yeserías con el árabe plasmado. Entonces, claro que tenemos que hacer mención de la lápida de los dos rabinos que está en el Museo Arqueológico Nacional, porque refleja quizá la transición de lo que está ocurriendo en esta época. Esto es una lápida del siglo VIII de Mérida, y que menciona la primera mención del título rabino en la península ibérica. Pero es una mención plenamente en latín. Todavía es el mundo tardoantiguo que vimos ya en la vitrina anterior. Pero algo pasa entre el siglo VIII y el siglo X que de repente desaparece casi en el latín, en las inscripciones claramente judías. Es verdad que no podemos descartar la existencia de inscripciones o de prácticas, digamos, invisibles a nosotros,
que no dicen abiertamente que son judíos, pero serían judíos y simplemente utilizarían tumbas sin anepigráficas o incluso epigrafía en árabe o en latín que no refleja su condición de judío, pero parece ser que se hebraiza. Y a diferencia de la lápida trilingüe que vimos anteriormente, encontramos aquí una prosa prácticamente en comparación. No es un texto muy largo, pero prácticamente una prosa o un texto más largo de una utilización y un dominio del hebreo. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, existen fórmulas. Bueno, es de Lucena esta pieza porque existe un paralelo encontrado en Lucena que es casi idéntico, pero se encontró realmente reutilizado en una iglesia de Córdoba y por tanto donado al Museo Sefaradí. Esta pieza es muy fascinante porque tiene unas fórmulas insistentes en la paz, en la raíz hebrea de Shin Lamed Mem, Shalem, Shalom, pero que lo asocia también a Jerusalén, la esperanza de la llegada del Mesías, que dice Menahem, el aliviador, el consolador, el que llega y va a dar la paz y revivirá los muertos al fin de los días, pero sobre todo destaca el nombre de lo que es el rabino, y es Rabbi Amicus. Un nombre hebreo no es. Entonces mantiene todavía las prácticas onomásticas de la época tardoantigua latinoparlante. Una cosa antes de seguir, que esta pieza es fascinante porque tiene un reverso. Se intentó hacer esta descripción ex novo, plenamente en hebreo, indicando un dominio. No es alguien que pidieron que traduzca del latín o algo, no. En este caso, por alguna razón, hubo un fallo y tuvieron que descartarlo, pero ciertamente era un dominio del hebreo, claro, se hebraizó la práctica epigráfica para los judíos que iban a leer esta pieza. Pero el paralelo que tenemos es esta inscripción que está, si no me equivoco, en el Museo Etnográfico Arqueológico de Córdoba, a lo mejor me van a corregir, pero publicada por el equipo de Casanovas Miró, que excavó ahí allá en 2009, y que otra vez vemos las mismas fórmulas, casi el mismo texto, solo que cambian el nombre, el Rabbi Lactosus, otro nombre latín. Entonces vemos que realmente es una práctica, en Lucena al menos, que era habitual. Pero otra pieza que me parece fascinante es este ladrillo funerario de Toledo del siglo XI. Ya la comunidad judía de Toledo tiene más entidad y de hecho, si no me equivoco, es una de las fuentes arqueológico-epigráficas más antiguas de la comunidad judía de Toledo. Aunque sabemos que había una comunidad importante en Toledo, en la Alta Edad Media, por alguna razón todavía no hemos encontrado muchos restos. A lo mejor Arturo me va a corregir eso y me encantaría saber más del tema. Pero sí, esto es una pieza del siglo XI que está, en teoría, cuando se halló, estaría plagada de errores ortográficos. La mem final se cambia por una mem habitual se cambia por una mem final, se añaden letras donde no deberían estar, etc. Pero realmente lo que se refleja aquí es otra cosa. Hay un dominio del hebreo, pero el hebreo, como se habla en Toledo, no era el hebreo gramaticalmente correcto que se había codificado en el Tiberíades en el siglo IX de nuestra era, por Saadia Gaón y la gente de las escuelas de Irak. Entonces, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, saben que la mem final puede reemplazar la mem habitual. Aunque sea una mem final, tiene el mismo sonido. Saben que es el mismo sonido. O, ejemplo, cambian o confunden la sin, que es la variante de la shin, la samech y la tzadik, que tiene un sonido tz, pero en el caso de la samech y la sin tiene un sonido de una s. Entonces, como que cesean la tzadik, entonces existe una variación
parece, de la fonética. Y eso es lo que está reflejando esto. Esto está hecho para que la gente pueda leerlo y lo puedan entender. Si no, no sirve. Esto estaría en una tumba para que la gente lo pueda ver. Y en este caso, otra vez, vemos el texto que es: en su misericordia se esconda en el refugio de sus alas y hasta el final de los días que renazca, o sea, la llegada del Mesías, etc. En fin, es una fórmula mesiánica. Entonces, para concluir, ya que hemos llegado al final, quería un poco reflejar unos aspectos, unas cosas para una discusión posterior, porque esto conlleva desafíos y oportunidades. El desafío siendo claramente la limitación de espacio, la necesidad de contextualizar lo que aparece para dar más protagonismo no solo al hecho de que los judíos estaban, sino también impactaron en la historia de la península ibérica y de las Islas Baleares. Pero también muchas oportunidades, como por ejemplo el hecho de que al estar disperso geográficamente permite también una mayor posibilidad de itinerancia de las piezas. Y eso permite una riqueza temática para exposiciones temporales, para actividades, no solo del Museo Sefaradí, sino que el Museo Sefaradí también proyecte hacia otras instituciones, tanto estatales como no estatales. También eso permite relativizar las propias exposiciones permanentes, museales, en los distintos territorios, en los distintos lugares donde estaban presentes los propios judíos, que era la mayoría de sitios. Porque la visión desde el patrimonio judío es distinta a la visión del patrimonio convencional, ¿no? De la historiografía convencional, y así permite renovar las propias visitas de la exposición permanente con una nueva lectura y una renovada voluntad de interpretar las piezas que están expuestas. Y con esto, muchas gracias por su paciencia. Toda Rabá. Ni mucho menos es mi intención cortar el debate. No, o sea, haces bien. Haces bien. De hecho, vamos a dejar esa fortaleza y esa oportunidad que tenemos en la nueva museografía para el final, para la parte final. Pero siguiendo un poco con el orden establecido,